dice resolver que 13 sea mayor o igual que 2x menos 3 mayor o igual que 5. Entonces vamos a darle solución. ¿Por qué se le llama desigualdad acotada? Porque contiene dos símbolos de relación. ¿Ok? Esta se puede resolver de dos formas diferentes. Una como una forma general, o la otra es resolver una partecita, llegar a la solución. O resolver la otra partecita, ¿verdad? Y llegar a otra solución. Después ver en qué región se intersectan los dos y eso va a ser la solución. Vamos a resolverlo de forma concreta. Vamos a ver. La idea es que observemos el término que contiene a la variable incógnita, es decir, a la expresión que contiene la variable incógnita, que puede ser la del extremo inferior, la del centro o la del extremo superior. En este caso, quien contiene la variable incógnita es la del extremo interno, ¿verdad? Entonces, para que quede solito aquí el x, nos estorba este menos 3. Va a pasar, como es negativo, va a pasar sumando a los dos extremos, tanto el superior como el inferior. Primer paso. Entonces, vamos a ver. Sería 13, está con menos, pasaría con más 3. Ponemos el símbolo de relación. Como ya lo pasamos a este lado, solamente nos va a quedar 2x. Y vamos a poner el símbolo de relación 5. Pero también tenemos que pasarlo del otro lado con positivo. Vean, aquí pasó en los dos extremos, como estaba restando, pasó en los dos extremos sumando. Ok, vamos a reducir términos semejantes. 13 más 3, esto es 16. Y esto tiene que ser mayor o igual que 2x, mayor o igual 5 más 3 sería 8. Hasta ahí todo bien. El siguiente paso nuevamente es identificar el signo del coeficiente de la variable incógnita. Si es positivo, puede pasar dividiendo a los otros dos extremos. Si fuese negativo, a toda la desigualdad se tiene que multiplicar por menos 1 e invertir los símbolos de relación. Está mayor que, tendría que ser menor o igual, y también aquí invertido sería menor o igual. En este caso, como es positivo, este 2 lo podemos pasar en ambos extremos dividiendo. Entonces sería 16 entre 2 mayor o igual, como ya lo quitamos, va a ser nada más x, mayor o igual que 8 entre 2. 16 entre 2 es 8, ¿verdad? X tenemos aquí, 8 entre 2 es 4. Vean, como ya quedó sola x, a esta expresión se llama solución analítica. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a darle una interpretación gráfica. Entonces vamos a poner gráficamente. Bueno, para empezar tenemos a los números reales nuevamente. Hacemos uso de la recta numérica, ¿verdad? Aquí tenemos a los números reales, la variable en cuestión es x. Entonces vamos a poner aquí x, que es la que va a estar cambiando. Y vamos a poner aquí, el 0, vamos a poner aquí está el menos 1, aquí está el 1, aquí está el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, bueno, vamos a ponerlo bien, el 7 por acá, el 8, el 9, así hasta más infinito. Vamos a ver. Para poder interpretar aquí la solución analítica, vean, tapamos un extremo y dice x es menor o igual que 8. Vean bien, si tapamos este extremo decimos x es menor o igual que 8. Entonces nos ubicamos en 8, ¿verdad? Vamos a ubicarnos en 8. Aquí está el 8. Y dice x, ¿verdad? Otra vez, x es menor, ¿verdad? O igual que 8. Menor hacia su izquierda. ¿Hasta dónde? Hasta menos infinito. Vamos a hacerlo más derechita para que quede claro. ¿Ok? Preguntamos, ¿puede contener al 8? Sí, porque dice que puede ser igual. Entonces aquí lo vamos a llenar para que sea un extremo cerrado. Pero además, ahora vamos a interpretar el otro extremo. Dice, ahora tapamos la otra, que es como si hubiéramos resuelto la desigualdad de forma separada, como lo expliqué al principio. Dice, x es mayor o igual que 4. Nos fijamos en 4. Dice, mayor o igual. Mayor hacia la derecha, mayor hacia acá, hasta más infinito. Entonces, ¿puede contener el 4? Sí. Aquí está el 4, lo puede contener. A continuación vamos a ver cuál es la región donde se intersectan los dos colores, es decir, las dos condiciones. Entonces, en este caso, vean que es desde aquí hasta acá. Aquí solamente sigue un color y aquí también nada más sigue un color. A esta porción se le llama conjunto solución, que es lo mismo, les digo, que si hubiéramos resuelto
esta desigualdad nada más tapando esto, o también hubiésemos resuelto esta desigualdad tapando este extremo, que es una desigualdad simple, lineal simple. Bueno, entonces vamos a ver, como intervalo, ¿cómo quedaría? ¿Dónde inicia la región del conjunto solución? Empieza en 4, ¿y dónde termina? Termina en 8. ¿Ok? Vamos a ver, ¿puede contener el 4? Sí, porque contiene el igual, ¿verdad? Entonces sería cerrado. ¿Y puede contener el 8? También lo puede contener. Entonces, X va a pertenecer a este intervalo. Si ustedes quisieran ver gráficamente esta solución, pues aquí la tenemos, pero si quieren verla de forma así como expresada en otra recta, aquí tenemos la variable X, aquí tenemos el 0, está el 1, 2, ¿verdad? 3, vamos a hacerlo más para acá para que entendamos un poco más. Ok, la recta numérica R, la variable X. 2, por aquí está el 3, 4, 5, 6, 7, 8, por acá el 9 y así va, ¿vale? Bueno, entonces en este caso dice que mi conjunto de solución empieza en 4, o sea, va a empezar acá y termina en 8, va a terminar acá. ¿Sí puede contener al 4? Sí, aquí va a estar. ¿Sí puede contener al 8? Aquí va a estar. Entonces, el conjunto de solución lo vamos a poner desde aquí hasta acá. Todos los números reales están en esta región, en este intervalo, para todos los números reales van a satisfacer esta desigualdad en ambos extremos, ¿verdad? Estos no lo van a satisfacer, quizás solamente los satisfagan en un extremo, como se ve aquí, y los que están por acá arriba también nada más va a satisfacer un extremo de la desigualdad, pero me interesa que cumplan con las dos desigualdades. Entonces, esa sería la interpretación gráfica. Espero que quede claro todo este procedimiento y recuerden hacer más y más ejercicios, ¿ok?